¿Quieres jugar juegos de Nintendo Switch directamente en tu iPhone o en tu iPad? En este video te estaré hablando de un nuevo emulador llamado Melo NX que te permitirá jugar este tipo de juegos en tu dispositivo, y aquí te estaré enseñando cómo lo puedes instalar. Así que comencemos. Antes de empezar, aclaremos unos puntos bien importantes. Este emulador funciona mejor a partir de iOS 17, obviamente iOS 18 también, aunque aquellas personas con iOS 15 y iOS 16 sí pueden utilizarlo, pero sin duda alguna no está optimizado para este tipo de versiones. Además de eso, para poder instalar este emulador necesitas una computadora de Apple o alguna computadora que pueda emular el sistema operativo de macOS a partir de macOS 14 o también el 15 obviamente, y que tengas entre 10 a 20 GB disponibles en tu computadora. Otro punto importante es que debes de tener instalado en tu computadora el emulador Ryujinx. Yo te estaré enseñando cómo lo puedes instalar también en este tutorial, porque necesitamos extraer unos archivos de ese emulador para poder entonces llevarlo directamente a nuestro dispositivo. Obviamente también para poder utilizar este emulador necesitas tener un Nintendo Switch, como también algunos juegos que vas a tener que extraer para entonces poder llevarlos a tu iPhone o a tu iPad, como también el sistema operativo de tu Nintendo Switch para que lo podamos utilizar en este emulador. Un detalle bien importante es que aunque en el momento de hacer este video es necesario utilizar una computadora para poder hacerlo, en el futuro se está hablando para poder utilizar sistemas más sencillos, como es el caso de SideStore o AllStore, para poder instalar este emulador, pero obviamente por el momento eso no está funcionando, así que sigue pendiente a este canal porque seguramente en el futuro tendré un video explicando todo eso. Y por último, en cuestión de equipos compatibles, se recomienda que tengas al menos un iPhone 13 en adelante. Obviamente entre más moderno sea tu tableta o tu teléfono, mejor será el desempeño, y aunque en efecto sí puedes utilizar un iPhone XR porque viene con iOS 18, obviamente no esperes tener un excelente desempeño. Luego de todo eso, pasemos ahora a explicarte cómo puedes instalar este emulador tanto en tu iPhone como en tu iPad. Lo primero que tienes que hacer en tu computadora sería descargar el programa de desarrollo de aplicaciones para equipos de Apple, que sería Xcode. Es un programa completamente gratuito que vas a poder encontrar en el App Store, así que una vez encuentres esta aplicación te estaré dejando un enlace aquí abajo para que la puedas encontrar más fácil. Simplemente descárgala, y lo más importante es que la abras. Recuérdate abrir primero esta aplicación antes de seguir con todos estos pasos, porque tienes que aceptar los términos y condiciones. Obviamente aquí escribimos la contraseña para poder aceptar los términos y condiciones y que todo esto funcione. Un detalle importante, y aquí puedes ver cómo se va aumentando el tamaño que necesitas tener disponible en tu computadora, ya que tenemos que descargar iOS 18.2 en este sistema de desarrollo, así que asegúrate de hacer clic en esta parte de iOS 18. Puedes apagar aquí la parte de código predictivo porque realmente no vamos a hacer mucho de esa parte, así que dale aquí al botón de descargar e instalar para que entonces podamos tener ya esto adelantado. Una vez acepte los términos y condiciones de Xcode, te estará llevando aquí a la parte principal. Aquí simplemente no tienes que hacer nada, simplemente lo dejamos abierto y vamos viendo la descarga de iOS 18.2. Esto lo puedes dejar aquí tranquilo mientras ahora seguimos con la próxima parte de este tutorial. Aquí estaremos utilizando esta guía para que puedas copiar algunos de los comandos que estaremos utilizando y que sea un poquito más fácil. Te estaré dejando el enlace de esta guía acá abajo en la descripción de este video. Vamos ahora a descargar lo primero, que sería este sistema de desarrollo llamado .NET 8.0. Vamos a hacer clic en este enlace y vamos ahora a tener que descargar estos archivos para obviamente pues utilizarlo en este proceso de instalación de este emulador. Una vez suba a la página, pues aquí tienes que fijarte en la parte de los instaladores. Si tu computadora tiene un procesador de Apple, estarás utilizando la versión de ARM 64, pero si tu computadora tiene un procesador de Intel, pues estará seleccionando el X64. En mi caso tengo una computadora con los procesadores de Apple, así que estaré seleccionando la parte de ARM 64 para poder descargarla y luego instalarla en mi computadora. Ok, una vez se descargue este archivo, simplemente le hacemos doble clic para poder obviamente instalar el mismo en nuestra computadora y poder estar listo. Aquí pues aceptamos continuar, instalar, etcétera. Escribimos nuestra contraseña para aceptar obviamente las condiciones de este sistema que estamos instalando. Luego de que termine todo esto, estaremos siguiendo el próximo paso. Luego de que se instale eso, tenemos que usar ahora la aplicación del terminal para poder hacer diferentes comandos que tenemos aquí en la parte inferior. Así que puedes apretar comando y espacio y vamos aquí a escribir terminal para poder abrir esta aplicación. Y ahora simplemente tenemos que copiar estos códigos. Vamos ahora a empezar con el primero.
vas a simplemente a copiarlo y lo vas a pegar aquí en esta aplicación. Le das Enter para poder ejecutarlo. Obviamente tienes que esperar quizás algunos minutos, algunos segundos en lo que se procesa todo esto, así que luego de que termine este comando pasemos al próximo. Una vez terminemos este comando pasemos ahora al próximo. Vamos a copiarlo aquí y vamos a pegarlo directamente en la aplicación de terminal. Apretamos Enter para que corra ese comando que escribimos y ahora vamos a compilar, es decir, vamos ahora a crear esta aplicación que estaremos luego entonces instalando directamente en nuestro dispositivo. Tocamos aquí el botón de compilar y aquí este comando también se tardará un poco de tiempo en lo que entonces resuelve todos los asuntos y hace todo el proceso. Obviamente vamos aquí a cortar y luego te estaré enseñando el próximo paso. Ok, luego de que termine el proceso, que puede tomar, diría yo, más o menos como 15 o 20 minutos, así que tenlo con calma. Si por ejemplo tienes algún error o tienes algún problema a la hora de hacer este comando, aquí en la guía te recomienda que actives este código también, que lo escribas y que luego vuelvas a activar el comando de compilar, de procesar esta aplicación, así que ten eso en consideración a la hora de hacer este proceso. El próximo paso que estaremos haciendo sería en busca de ir preparándonos para el proceso de tener la aplicación directamente en nuestro dispositivo, y es que descarguemos el emulador Ryujinx. Aquí te estaré dejando un enlace abajo para que lo puedas descargar. Simplemente aprietas aquí el botón de descarga y luego de que se descargue el archivo pues estaremos instalándolo y abriéndolo para poder enseñarte cómo es que funciona. Una vez te salga esa alerta, en la parte inferior te estará apareciendo el botón de descarga, lo haces clic otra vez para poder descargar finalmente este archivo para que entonces podamos instalarlo y enseñarte qué tienes que hacer. Una vez descargues el archivo simplemente le haces doble clic para obviamente poder abrirlo y que se extraiga el archivo que tenemos que utilizar para poder obviamente instalarlo en tu computadora. Muy importante que a la hora de abrirlo es posible que te aparezca una alerta de que no se puede instalar esta aplicación. No te preocupes, vamos a ver si me aparece esta alerta o no. Aquí te aparece la alerta de que no se puede instalar esta aplicación. No te preocupes, para poder evadir ese permiso es una protección de tu computadora. No te preocupes, no hay ningún virus ni nada por el estilo. Esto simplemente es una parte de seguridad de tu computadora. Vamos a bajar en la parte de configuración a la parte de privacidad y seguridad y bajamos prácticamente hasta el final, en el cual entonces estaremos encontrando un botón que nos dice abrir como quiera la aplicación de Ryujinx. Aquí te vuelve a aparecer otra alerta, no te preocupes, le damos aquí a abrir como quiera para poder abrir esta aplicación. Escribimos nuestra contraseña o utilizamos el sistema de Touch ID. Vamos aquí a escribir la contraseña. Ahí ya entonces detectó esto para poder entonces enseñarte qué tienes que hacer. Una vez abras el programa te estará diciendo que si quieres actualizarlo simplemente le das que no, y ahora tenemos que hacer varias cosas y para eso necesitas tener el sistema operativo de tu Nintendo Switch extraído. Si tienes alguna duda sobre eso te estaré dejando un video que explica cómo puedes extraer el sistema operativo de tu Nintendo Switch. Una vez hagas eso y tengas esos archivos en tu computadora, pues vamos ahora a ir a la parte de las opciones de este emulador. Vamos aquí a la parte de acciones, le damos instalar keys y vamos ahora a buscar ese archivo de las llaves de producción, como se conocen también en inglés. Aquí los tengo ya directamente en mi computadora, ya lo extraje de mi Nintendo Switch y lo estoy colocando aquí en este emulador. Vamos a hacer eso y ahora vamos a hacer el próximo paso, que sería instalar el sistema operativo. Vamos ahora a buscarlo otra vez. Aquí lo tengo instalado en mi computadora. Ahora lo traje de mi Nintendo Switch, le doy a que sí y estoy instalando este sistema operativo del Nintendo Switch en este emulador. Luego de que tengas esos archivos ya instalados en tu computadora y en este emulador, vamos ahora a hacer un pequeño detalle. Vamos a ir a la parte de File y vamos ahora a abrir la carpeta de Ryujinx. Vamos ahora a abrir esta carpeta y muy importante que ahora estaremos agarrando estas carpetas de System y de BIS. Esta carpeta que dice B y S. Vamos ahora a arrastrar estas carpetas. Vamos ahora a copiarlas. Puedes copiarlas como tú quieras y ponlas en algún lugar donde te acuerdes. Puedes colocarlas en tus descargas, en el escritorio, en fin, ponlas en un lugar donde te acuerdes, porque vamos a utilizar estas carpetas para poder llevarlas a la aplicación de este emulador directamente en nuestro teléfono. En mi caso yo creé una carpeta llamada carpetas y la puse en mi carpeta de descarga para poder tenerlas en un lugar bastante fácil y accesible, así que ten eso en consideración a la hora de seguir este tutorial, porque estaremos revisitando esa carpeta una vez la tengamos que llevar a nuestro dispositivo, ya sea nuestro iPhone o nuestra iPad. Luego de hacer esa parte de Ryujinx, vamos ahora finalmente a poder instalar esta aplicación en nuestro dispositivo, y para poder hacer eso vamos a tener que navegar a la carpeta donde se instaló y se compiló esa aplicación, lo que hicimos anteriormente en la aplicación de terminal, y aquí te estaré enseñando a dónde tienes que ir. Si estás siguiendo la guía te menciona de que tienes que ir a la carpeta de SRC, obviamente eso estará directamente en la carpeta de tu usuario. En el caso de las computadoras de Apple vamos a ir a la parte de tu nombre.
puedes buscarlo de la manera que puedas buscarlo en la aplicación de Finder para poder encontrar exactamente dónde fue que se instaló. En la carpeta de tu usuario, que sería la carpeta con tu nombre o el nombre que le tengas a tu computadora, aquí me aparece, como puedes ver, Melo NX. Simplemente hacemos doble clic y vamos ahora a la carpeta donde dice src. Vamos a abrirla aquí y tenemos que ir otra vez a la carpeta de donde dice Melo NX. Y una vez estemos aquí, ahora finalmente tenemos este archivo que tiene como un papelito con el logo del App Store o de la aplicación de Xcode. Y ahora vamos a hacer doble clic en este proyecto para poder abrirlo finalmente en Xcode, lo cual entonces nos permitirá finalmente instalar este emulador en tu dispositivo. Bueno, hemos llegado a la parte en la cual finalmente estaremos instalando esta aplicación en nuestro dispositivo. Muy importante que ahora conectes finalmente tu iPhone o tu tableta a tu computadora. Si es la primera vez que la conectas, es posible que te aparezca una alerta de aceptar los permisos de conexión a tu dispositivo. Obviamente acepta estos permisos y seguimos ahora con este proceso. Te aparecerá aquí en el teléfono, yo lo estoy viendo aquí, pero seguramente tú también los estarás viendo. Tienes que aquí ahora escribir el código de seguridad en tu dispositivo. Una vez aceptes ese permiso de conexión, pues ahora podemos ir ahora directamente aquí a la aplicación de Xcode para comenzar el proceso de la instalación. Lo que tenemos que hacer ahora está en la guía que hemos utilizado durante este tutorial, y lo primero que tenemos que hacer es abrir obviamente Xcode. Eso ya lo hicimos. Ahora tenemos que ir a la pestaña de general y encontrar esta parte del archivo donde dice ReunJIX Headless S2L2.dlib, vamos a decirlo de esa manera. Vamos ahora directamente a Xcode y vamos a la parte de general y vamos ahora a bajar hasta que encontremos ese archivo. Vamos aquí a buscarlo. Puede ser que pause aquí un momento el video para poder asegurarme. Míralo aquí donde dice ReunJIX Headless S2L2, asegurando que dice Embed and Sign. Asegúrate de que eso esté activado. En mi caso ya estaba activado de esa manera, pero asegúrate de que en efecto esté activado esta parte de Embed and Sign. El próximo paso sería aquí donde dice general, tocamos a la derecha donde dice Signing and Capabilities. Vamos ahora a ir donde dice el nombre, donde dice Bundler and Identifier. Aquí vamos a quitar el nombre del desarrollador inicial y vamos a poner el nuestro. Vamos a dejar el com punto y aquí vamos a escribir nuestro nombre. En mi caso voy a poner Hernán y punto Melo NX. Así que asegúrate de poner ahí el nombre tuyo para que sea diferente. Le damos Enter para asegurarnos de que esto todo funcione sin ningún problema. Muy importante en esta parte de que también añadas tu cuenta de Apple, es decir, que inicies con la cuenta de Apple que estás utilizando. Voy ahora a escribir mi correo y mi contraseña y luego de eso seguimos con este tutorial. Una vez hagas inicio con tu cuenta de Apple, vamos a darle aquí donde dice View Accounts y vamos ahora a seleccionar obviamente la cuenta que estaremos utilizando. No hay ningún problema, como puedes ver aquí, y seleccionamos donde dice Team y vamos ahora a seleccionar pues obviamente la cuenta y el usuario que estás utilizando para que obviamente pues esto esté vinculado con tu cuenta y se apruebe esta instalación de la aplicación en tu iPhone o en tu iPad. Luego de eso pues finalmente ya estamos listos para comenzar el proceso de la instalación de la aplicación, y para poder instalarla simplemente apretamos aquí el botón como de reproducir o play que está en la parte superior izquierda al lado del nombre donde dice Melo NX. Le damos aquí a reproducir. Muy importante que te asegures de que esta aplicación pues el teléfono esté conectado al dispositivo para que obviamente pues se pueda conectar a tu iPhone, a tu iPad, etcétera, para que se pueda hacer esa instalación. A la hora de instalar esta aplicación, en mi caso tuve un error con algunos de los aspectos del código de la misma, de lo que hemos compilado y hecho en la aplicación de terminal. Así que en este caso te recomendaría que vayamos otra vez a la guía y selecciones este comando para ver y asegurarnos de que todo el código se está compilando y haciendo de la correcta manera. Vamos a ir a copiar este comando y vamos otra vez a la aplicación de terminal. Vamos ahora a pegarlo para poder correr esto. Te estará pidiendo la contraseña, no vas a poder ver que la estás escribiendo, así que asegúrate de escribirla correctamente. Una vez hagas eso, pues ahora volvemos otra vez a copiar el comando de compilar para asegurarnos de que el código de la misma está funcionando correctamente. Luego de que termine ese proceso de volver a compilar la aplicación, te recomiendo que cierres Xcode y lo vuelvas a abrir y vuelvas a abrir el proyecto para que todo esto cargue sin ningún problema. Asegúrate de conectar tu dispositivo otra vez y que no tienes ningún problema conectándolo. Y ahora finalmente luego de eso se supone que ahora sí funcione. Apretamos aquí el botoncito de play o de reproducir para comenzar el proceso de construir la aplicación y de que se pueda instalar en el dispositivo. Aquí puedes ver cómo va el progreso de construir, de preparar esta aplicación para que se pueda instalar en tu iPhone o en tu iPad. Luego de que vaya un poco más el proceso, te estará apareciendo este mensaje en el cual tienes que escribir tu contraseña para poder aprobar la instalación de todo esto. En mi caso me pide varias veces que escriba la misma. Simplemente sigue escribiéndola hasta que te permita el proceso de la instalación. Una vez instale la aplicación y que termine todo esto, te estará apareciendo este mensaje en el cual te estará preguntando de que aceptes los términos y condiciones en
en el iPhone de poder instalar esta aplicación. Te estaré enseñando qué tienes que hacer en tu dispositivo. Una vez tengas la aplicación instalada, como puedes ver aquí, vamos ahora a la parte de configuración y estaremos bajando a la parte de general. Bajamos un poco más a la parte de administración de dispositivos y VPN y bajamos hasta la parte final donde dice tu nombre o tu correo electrónico. Le damos simplemente a confiar de que queremos obviamente utilizar esta aplicación. El próximo paso que estaremos haciendo antes de terminar este proceso es que, si te acuerdas, debemos ahora utilizar las carpetas que extraímos de Ribbon Jigs y entonces transferirlas a nuestro dispositivo. Aquí puedes utilizar AirDrop o cualquier forma para poder traer esas carpetas a tu iPhone o tu iPad. Aquí yo tengo una carpeta zip con estos archivos, simplemente lo abro para poder obviamente hacerlo un poquito más fácil. Y como puedes ver, estas carpetas están aquí y tenemos que moverlas directamente a la carpeta donde dice Melon NX. Yo te recomendaría que simplemente abras esta carpeta, selecciones los elementos de la misma. Vamos aquí a seleccionar, vamos a ponerlo en una lista y seleccionamos estas dos carpetas, como puedes ver, arrastrando dos dedos, y ahora simplemente apretamos el botón de copiar y ahora vamos a la carpeta de Melon NX, entramos aquí, vamos a la parte de Viz, que fue lo primero que hicimos, vamos aquí a borrar estos archivos y ahora simplemente vamos a dejar el dedo apretado para poder pegar esos archivos que traímos de la otra carpeta. Lo mismo que hicimos con la pasada carpeta, simplemente entras aquí a System, seleccionamos estos tres archivos, dejamos el dedo apretado para poder seleccionar aquí la parte de copiar y ahora volvemos otra vez a la carpeta de Melon NX, vamos a la parte de System, borramos este archivo, vamos a borrarlo aquí y ahora simplemente pegamos esos archivos que trajimos de la otra carpeta. Luego de eso te recomendaría también que hagas la parte de los juegos, así que asegúrate de extraer tus juegos de tu Nintendo Switch y llevarlos a tu computadora para que entonces los puedas extraer y llevar directamente a tu iPhone o tu iPad. Aquí yo tengo un juego simplemente para que veas un ejemplo. Tengo aquí el juego de Celeste, simplemente dejo el dedo apretado, vamos ahora aquí a copiar este archivo y vamos a la carpeta de Melon NX. Obviamente vamos a pegarlo donde dice ROM, vamos a dejar el dedo apretado para poder pegar este ROM, para poder entonces tener algún juego para poder mostrarte cómo es que funciona este emulador. Luego de que añada el juego, vamos ahora directamente a la aplicación, vamos a cerrarla un momento para poder hacer que todo se actualice. Entramos otra vez y como puedes ver ya aparece el juego que añadí a la carpeta de ROMs, y si tocamos aquí el botón de menú se supone que te aparezca el número de la versión del sistema operativo que extrajiste de tu consola, así que asegúrate de que toda esta información esté correcta antes de comenzar a utilizar este emulador. Una vez tengas tus juegos como también el sistema operativo instalado en este emulador, cabe la pena mencionar que cada vez que quieras utilizar este emulador tienes que correrlo en tu computadora. Es cierto que se va a quedar abierto y va a funcionar sin ningún problema hasta que lo cierres o hasta que el sistema operativo lo cierre, así que ten eso en consideración a la hora de utilizarlo. Ahora, para poder comenzar a utilizarlo, simplemente apretamos el botón de play como hicimos anteriormente para que el sistema vuelva a hacer todo este proceso y le dé el poder necesario para que este juego, este emulador pueda funcionar en tu dispositivo. Un detalle bien importante es que una vez termine este proceso y comiences aquí a ver cuán va el desempeño, aquí puedes ver tocando en estos botoncitos aquí, hay un botón donde vas a poder ver el desempeño, aunque también vas a poder verlo cuando abra la aplicación en tu dispositivo. Muy importante que hagas right click o clic derecho aquí y le des a la parte de detach para que entonces la aplicación pueda funcionar de forma independiente y no tengas que mantener conectado tu dispositivo a la computadora. Un detalle bien importante que aprendí haciendo este tutorial es que aunque puedes conectar el cable a tu computadora cada vez que quieras jugar, sin duda alguna si tienes tu iPhone o tu tableta conectado inalámbricamente y aceptas que puedas vincular información sin tener que utilizar un cable, vas a poder utilizar este sistema de instalación de Xcode para correr la aplicación ya sea en tu iPhone o en tu iPad sin tener que conectar un cable, pero tienes que activar esa función antes de hacer todo esto. Y ahora sí, luego de todo eso, pues finalmente ya podemos comenzar a jugar. Aquí tenemos un ejemplo, voy aquí a tocar el juego, ya el teléfono como puedes ver no está conectado a la computadora. Luego de que cargue un poco, pues ahora aquí finalmente el juego está corriendo. Vamos a comenzar a mostrarte cómo puede funcionar así. Ves que está en modo horizontal para que pueda funcionar así sin ningún problema. Aquí yo estoy utilizando un iPhone 15 regular, no estoy utilizando un teléfono super mega poderoso, no es un teléfono pro, etcétera. Y puedes ver que por lo menos en el juego Celeste aquí quizás es un poco pequeño, pero puedes ver que el juego está corriendo a 60 cuadros por segundo, así que está corriendo sumamente bien y puedo utilizar los botones de la pantalla. Vamos aquí a comenzar
a probar el juego. Aquí vamos a esperar unos segundos. Luego de brincar unas partes, pues como puedes ver aquí puedo comenzar a jugar. Obviamente en el caso de los controles de la pantalla, pues quizás este juego que requiere moverte bastante rápido, pues quizás no es la mejor alternativa, pero sin duda alguna puedes jugar utilizando los botones de la pantalla para que puedas tener la experiencia de Nintendo Switch directamente en tu dispositivo. Lo bueno de esta aplicación es que también tiene soporte para controles externos, así que aquí tengo un control conectado directamente por un puerto USB tipo C, pero también con control Bluetooth vas a poder utilizarla. Así que aquí, como puedes ver, estoy controlando toda la interfaz utilizando simplemente los botones de este control. Para poder utilizar este tipo de controles, simplemente vamos aquí a la parte de configuración y bajamos un poco más hasta la parte de Input Selector y vamos a seleccionar la parte de Player 1 o jugador 1, y como puedes ver aquí lo detecta como un control de PlayStation 5, pero quizás es porque todavía estamos en esta parte inicial, y puedes aquí encenderlo o apagarlo para que puedas utilizarlo directamente con este emulador. Ahora bien, en cuestión de derechos de autor y para tratar de cuidarme la mano con Nintendo, no te voy a estar enseñando qué juego estoy jugando, pero es un juego de un plomero que se transforma a veces en un elefante aquí en este juego. Y en cuestión del desempeño estoy viendo entre 50 a 20 y pico cuadros por segundo, así que sin duda alguna hay un desempeño bastante bueno. Quizás no es 100% perfecto, pero sin duda alguna es bastante jugable. Así que aún en juegos bastante retantes como este juego de un plomero que en algunas ocasiones se transforma en un elefante, puedes entonces tener un desempeño bastante decente, aún por lo menos. En este caso estoy utilizando un iPhone 16 Pro Max. Otro juego que tampoco quiero mostrarte los visuales porque no quiero tener problemas con Nintendo, se llama un espadachín que tiene que salvar a una princesa. Te puedes imaginar cuál juego es, y aquí estamos viendo entre 15, 16, 17 cuadros por segundo, así que sin duda alguna pues no es una experiencia excelente, aunque sí lo puedes jugar si no te molesta jugarlo tan lento, pero considerando que ni siquiera en el primer Nintendo Switch funcionaba tan bien, pues creo que aquí esto es un desempeño más o menos decente. Eso fue un corto vistazo de cómo va el desempeño en este emulador. Sin duda alguna los juegos más retantes pues obviamente van a correr un poco más lento, pero juegos bastante sencillos como es el caso de Celeste pues se espera que va a funcionar bastante bien. Sin embargo, aquí te estaré mostrando la lista que esta gente que está haciendo este emulador ha compartido de los juegos que son compatibles y con cuáles equipos funcionan un poco mejor, para que tengas una mejor idea de cuáles juegos realmente funcionan bastante bien con este emulador. Ahora sí, luego de ese detalle te he enseñado cómo puedes instalar este emulador de Melo NX para poder jugar juegos de Nintendo Switch en tu iPhone o en tu iPad. De forma inicial, como puedes ver, pues el desempeño es más o menos, pero sin duda alguna es un primer paso para que podamos tener esta experiencia de juegos de Nintendo Switch, ya sea en tu iPhone o en tu iPad. Obviamente para muchas personas esto quizás será un poco muy difícil de instalar en sus dispositivos, así que yo seguiré bien pendiente para ver cuando estaremos viendo finalmente la habilidad de poder utilizar, por ejemplo, sistemas como SideStore o AllStore o cualquier otra alternativa para poder instalar este emulador de una manera bastante sencilla sin tener que utilizar una computadora. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber si tienes alguna duda o pregunta acá abajo en la sección de comentarios y voy a tratar de contestar esa pregunta. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.